En el paso 7 se van a mostrar los resultados en base a toda la información que hemos ido rellenando en los 6 pasos anteriores del formulario. Así aparecerán, por un lado, los consumos en la granja según los datos que hemos ido introduciendo en el paso 6 para el total de la granja en cuanto a agua, energía o combustibles. En segundo lugar, aparecerán los datos relativos a las emisiones. En este caso, los cálculos se han hecho en base a los cálculos de excreta de nitrógeno y fósforo de la granja, aplicando un balance de masas de nitrógeno basado en la ración, en el contenido de proteína bruta en la dieta, en el fósforo total y el rendimiento de los animales, datos que hemos ido introduciendo en el paso 4. También aparecerán las emisiones directas e indirectas de los distintos gases, tanto el amoníaco, el óxido nitroso, el gas nitrógeno e incluido también el metano. Todo ello en las diferentes etapas de la granja. Para ello, veremos en cada una de las emisiones la posibilidad de utilizar un formato de desplegable con los botones Más y Menos. En este caso aparecerá en todas las fases, en el pastoreo, en patio, en alojamientos, tanto diferenciando en el caso de las emisiones por purín como en el caso de estiércol sólido y en el caso del almacenamiento. Vemos que esto se produce para los distintos gases. Además, tenemos que tener en cuenta que estos cálculos, además de aparecer en forma cuantitativa, van a aparecer representados en gráficos. De manera que vamos a poder comparar la producción real de emisiones, teniendo en cuenta las MTDs aplicadas en la granja, con los valores de referencia con respecto a la técnica de referencia o peor escenario posible, tanto en forma de gráfico como en forma cuantitativa, en este caso para el amoníaco y en las distintas fases. A su vez, también nos indica el dato de la huella de carbono que se genera en la granja, en datos de CO2 equivalentes. Los datos que aparecen en este apartado van a basarse en todos los datos aportados por el usuario durante los 6 pasos anteriores. Si quisiéramos corregir los datos introducidos en los pasos anteriores o bien hacer un nuevo recálculo, en ese caso procederíamos a modificar los datos en cada uno de los pasos que correspondieran y posteriormente, para llegar al paso 7, tendríamos que volver a darle a actualizar con el fin de recalcular esos datos y obtener los nuevos datos, tanto en emisiones de granja, de consumos, como en los gráficos. En este apartado se muestran dos tipos de informes, el informe ganadero y el informe con el listado de MTDs. El informe ganadero recoge toda la información que hemos ido rellenando en el formulario a lo largo de los distintos pasos. Esto es, el listado de preguntas y de respuestas elaborado. Por tanto, en este informe nos va a permitir comprobar todas nuestras respuestas. Para poder descargarlo, clicaríamos en el informe. A su vez, tenemos que descargarlo, nos aparecerá en el archivo, lo abriríamos y veríamos que consta de todas las preguntas y las respuestas que hemos ido dando. Es útil como archivo, aunque tenemos que tener en cuenta que Kogan guarda todos los datos pertinentes. Junto con el informe ganadero también tenemos el informe de MTDs. En este caso, este informe recoge todo el listado de MTDs reconocidas para el sector porcino en la Decisión de Ejecución de la Unión Europea 2017/302. En este informe se especifican las MTDs que se están utilizando en la granja, así como las que no se están utilizando. También aparecen aquellas técnicas que no son aplicables debido a las características de la granja. Para poder acceder a este informe, clicaremos en la tecla MTDs que aparece en PDF. Al descargarlo, abrimos el archivo y obtenemos el informe de MTDs.
La estructura de este informe está en 3 partes. Primeramente, el justificante de notificación al registro, donde aparece la identificación de la explotación y la leyenda del listado de MTDs. Esta primera parte es el justificante del ganadero de haber presentado el listado de MTDs. La segunda parte atiende al listado de mejores técnicas disponibles aplicadas en la granja. En este caso, la estructura atiende a varias columnas. En la parte de la izquierda se establecen las distintas MTDs, agrupadas según el grupo de MTD, y recoge las distintas técnicas que forman parte de ese grupo. En el caso, por ejemplo, de la MTD2, que recoge todas las técnicas orientadas a evitar o reducir el impacto ambiental y mejorar el comportamiento global de la granja, recoge distintas técnicas, en concreto 5. En este caso también se señala que es necesario que se apliquen todas estas técnicas del grupo para considerar que se está aplicando la MTD2. Por otro lado, tenemos otro grupo, como puede ser el grupo 3, el MTD3, donde se recogen 4 tipos de técnicas, pero en la cual solo es necesario que se aplique una o una combinación de ellas para considerar que se está aplicando la MTD3. También en algunas técnicas, como el caso de la MTD3 o la MTD4, aparece la tabla con el umbral de nitrógeno excretado asociada a esa MTD. En caso de que cumplamos, aparecerá en color verde o bien simplemente en 0, indicando que estamos dentro del intervalo. Si aparece en color rojo, nos indica que estamos superando el nitrógeno excretado asociado a esa MTD en función de las MTDs que estamos aplicando nosotros. Por otro lado, tenemos la parte derecha, que hace referencia al grado de implementación. Aparecerá en color verde con un sí en caso de que, dado la información que hemos ido aportando a lo largo de los distintos pasos en el formulario de Ecogan, se reconoce que sí se está aplicando esa MTD. En nuestro ejemplo, nuestra granja problema establecía que sí teníamos un sistema de gestión ambiental que corresponde con la MTD1 y en este caso nos responde que sí se está utilizando. Ahora bien, en el caso de la MT2, habíamos puesto que no teníamos un plan de emergencia, de manera que, aunque cumplamos el resto de técnicas que están dentro del grupo de MTD2, como es necesario que se apliquen todas las técnicas, al no cumplir una de ellas, tenemos que se considera que no se está aplicando la MTD2. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la connotación de no aplica. En este caso se ve claramente porque nuestra granja era una granja de madres, con lechones y con reproductoras, pero no teníamos cerdos de engorde. Por tanto, no es de aplicación en este caso este umbral de nitrógeno excretado asociado a la MTD. Vemos así las distintas MTDs agrupadas, distintas técnicas en función del grupo de MTDs y también nos indica si es necesario que todas las técnicas se apliquen, que se aplique una o que se aplique una combinación de ellas. Todo ello aparecerá hasta el final, donde tenemos la MTD 30 y las MTDs relativas al metano, con la misma nomenclatura. Por último, la tercera parte del informe hace referencia al porcentaje de reducción alcanzado con respecto a las emisiones de amoníaco, tanto en los alojamientos, en el almacenamiento como en la granja en su totalidad, y también con respecto al nitrógeno emitido total. Los datos que nos aparecen son en tanto por ciento, como bien señala la columna anterior. En caso de que el usuario tenga perfil ganadero, podrá llevar a cabo la comunicación de MTDs a la autoridad competente. Para ello, previamente ha debido revisar el informe ganadero
y el informe de MTDs mediante su descarga. Una vez que ha comprobado que son correctos, clicará en el apartado He revisado los datos de la granja y confirmo que son correctos. En ese momento aparecerá una ventana emergente en la cual le indica que va a realizar una notificación mediante declaración responsable, por lo cual será necesario que cliquemos en la declaración responsable. Una vez clicada, podremos llevar a cabo la comunicación a la autoridad competente. Cuando pulsemos el botón Comunicar, que aparece en la pantalla, será considerado que estamos realizando la notificación del informe de MTDs para su registro. Este informe, junto con los datos de la granja con los que se han ido generando a lo largo de los distintos pasos, queda registrado en la primera página de la aplicación con acceso ya de solo lectura. Hay que tener en cuenta que todos los datos informados van a quedar grabados en la aplicación, pudiendo utilizarse para declaraciones futuras. En este último paso se incluye información de interés relativa a la autorización ambiental integrada, junto con el enlace a la web del Ministerio de Transición Ecológica, el MITER. Es de interés para aquellas granjas sujetas a la normativa IPPC. Aquí podemos ver los distintos conceptos e incluso los distintos accesos, bien a mi autorización ambiental integrada en caso de que sea una granja IPPC, o bien en cuanto al procedimiento, que es y que aplica, o la normativa de aplicación. Como vemos, nos lleva directamente al Ministerio.